Rick. Un saludo muy especial para todos ustedes como parte del módulo 21 del curso de baja complejidad del PEC Online. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es cuándo está indicada la donación de óvulos. Antes que nada, quisiera decir y compartir con ustedes que no tengo ningún conflicto de interés para emitir la siguiente charla que tiene un carácter puramente académico, donde las ideas, las conclusiones y los conceptos que voy a compartir con ustedes corresponden a el ejercicio de una revisión de la evidencia médica y la experiencia personal que he tenido durante los años que he ejercido la práctica de la reproducción humana. Cuando pensamos que vamos a hablar de un tema bastante de vanguardia y bastante reciente, nos remontamos a la historia incluso bíblica y nos damos cuenta que la donación de óvulos puede incluso ser un tratamiento que data de miles de años atrás. No en vano la historia de Sara y Abraham, siendo Sara una mujer estéril, recibe de cierta forma los óvulos donados de Agar y de esa unión entre Abraham y Agar resulta el nacimiento de Ismael, uno de las cabezas de las poblaciones más grandes del mundo antiguo. Es decir, que probablemente estamos hablando de un tratamiento que ya pasaba por la mente de muchos antepasados nuestros y que seguramente lo que hemos hecho ahora es simplemente modernizarlo y llevarlo a la práctica clínica diaria. ¿Qué es entonces la donación de óvulos? Y para eso será muy importante hablar de la definición de la donación de óvulos. Y cuento con unos años de experiencia importantes trabajando en esta área y sin embargo no he encontrado una definición que satisfaga todas las implicaciones que tiene este procedimiento y todo el alcance que podría llegar a tener una donante de óvulos y una ovodonación. Es por tal razón que la definición que voy a compartir con ustedes toma algunos extractos de sociedades científicas y otra que aporto yo para ustedes de una forma muy sencilla y muy humilde, pero que creo que abarca lo que quisiera compartir con respecto a la donación de óvulos. ¿Qué es? Es un procedimiento médico mediante el cual una mujer, generalmente de forma anónima y ojalá altruista, entrega sus óvulos con el objetivo de ser utilizados por una pareja o individuo que por razones biológicas o físicas carece de óvulos o su calidad es insuficiente para obtener un embrión viable que al final genere un recién nacido vivo. Si ustedes se fijan y vamos al fondo de esta definición, abarca un espectro realmente muy amplio de tratamientos de reproducción asistida. Entonces, ¿dónde empieza toda esta historia de la ovodonación o cuándo fue descrita por primera vez? En 1983, 5 o 6 años después de haber realizado el primer tratamiento de fertilización in vitro en el mundo, se realiza el primer tratamiento de óvulos donados en una paciente que tiene una falla ovárica prematura. Y muchos estudios han mostrado que la receptividad endometrial puede permanecer aún indemne con algo de disminución, pero sigue siendo receptivo a pesar de los años avanzados que pueda tener una paciente. Quiere decir entonces que una mujer, a pesar de tener 45, 50, 55 o incluso más años, aún su endometrio podría tener esa capacidad de recibir embriones, en este caso que estamos hablando particularmente, producto de óvulos donados. Claramente esto representa un cierto reto y un cierto desafío a las normas tradicionales y a la concepción de la familia nuclear y a la paternidad ortodoxa que hemos conocido. Pero el mundo ha ido cambiando, el mundo ha ido evolucionando y, por ejemplo, en Estados Unidos, más de 50.000 nacimientos han sido producto de tratamientos de donación de óvulos, que corresponde aproximadamente a 14% de los ciclos de tratamientos de fertilización in vitro. Una de las ventajas que tiene este procedimiento es que la tasa de éxito es realmente muy alta. Como ustedes bien saben, la capacidad o el potencial de implantación de un embrión depende de muchos factores, pero tal vez el principal es la edad del ovocito que va de la mano o va relacionado con el potencial implantatorio. ¿Y dónde empieza entonces toda esta donación en Latinoamérica? ¿Dónde empieza la historia de nuestro continente? La Red Lara es uno de los pioneros y tal vez el ente más importante de recolección de datos en nuestra región. Y los primeros reportes que tenemos de donación de óvulos data de 1990. En ese año se reportaron 40 casos con 23 transferencias de ciclos en fresco, 8 de embriones descongelados
y 5 de transferencias intratubárica de gametos o GIFT, que eran bastante comunes para esa época en nuestro medio. Sin embargo, con el paso de los años, estos tratamientos fueron aumentando de forma progresiva, de forma tal que en los siguientes 5 años tuvimos 320 casos y actualmente representa el 18.1% de todos los procedimientos de la región, siendo un número aproximado de 14.435 tratamientos reportados por 191 centros en el año 2018 y con toda seguridad en los años posteriores este número ha venido en aumento. Hay ciertos fenómenos que han favorecido el aumento de la donación de óvulos y uno de esos es la expectativa de vida. Si miramos este mapa bastante interesante que corresponde a la expectativa de vida en la década de los 50, nos damos cuenta que en Latinoamérica, en nuestra región, en África y algunas zonas de Asia y Oceanía, la expectativa de vida no superaba los 54 años. Y esto era muy común, obviamente por la medicina limitada que se tenía, el tratamiento precario de ciertas enfermedades, y solo algunos países como Estados Unidos, Canadá y Australia podían estar rondando los 60, 65 años de expectativa de vida. Afortunadamente, eso en el tiempo ha cambiado y este mapa ha modificado drásticamente sus colores al año 2021, de forma tal que incluso nuestra región tiene una expectativa de vida promedio entre 70 y 75 años y algunos países desarrollados como Canadá, Australia nuevamente y algunas zonas de Asia pueden estar llegando casi a los 80 u 85 años. ¿Y qué pasaría si nos prolongamos en el tiempo o miramos hacia el futuro y qué puede suceder? Vamos a darnos cuenta que hacia el año 2100 muchos países y muchas zonas geográficas del mundo van a tener una expectativa de vida que va a rondar los 100 años. Esto va de la mano entonces con la tasa de natalidad. En la década de los 50 había muchos hijos y había muchos nacimientos por 1000 habitantes, que es la forma que se calcula la tasa de natalidad. Si ustedes se fijan, las zonas que están en rojo, que corresponde a África, Asia, Latinoamérica, tenían tasas de 50 o 60 nacidos por 1000 habitantes. Y con el paso de los años, en 2021, este mapa se volvió mucho más claro, de forma tal que bajamos drásticamente a menos de la mitad este número de nacidos vivos por 1000 habitantes, teniendo Latinoamérica una cifra cercana a los 12 o 15 nacidos por 1000 habitantes y solo África sigue teniendo una tasa de natalidad alta. De la mano con estas tasas tenemos el índice de fecundidad, que no es más que el número de hijos que una mujer o una familia podía tener durante su vida fértil. Si miramos entonces en la década de los 50, las familias tenían muchos hijos, 6, 7, 8, 9 hijos. Claramente en África, que es una zona deprimida, el índice de fecundidad era muy elevado en la década de los 50. Y a medida que pasó el tiempo, el mapa otra vez se vuelve muy claro. ¿Por qué? Porque las parejas y las mujeres tienen menos hijos, de forma tal que la tasa de natalidad en Latinoamérica y el Caribe puede estar rondando cerca de los 2.1 hijos por familia, y en Europa, Estados Unidos puede incluso estar por debajo de 2 este índice de fecundidad. Como les comentaba entonces, en América del Norte y la Unión Europea, esos números pueden estar por debajo de 2. En América Latina y el Caribe en 2.1 y en el caso particular de Colombia, que es el país donde yo vivo, es 1.9 hijos por familia. Y si nos proyectamos hacia el futuro nuevamente con este índice de fecundidad, nos vamos a dar cuenta que esta tasa va a seguir disminuyendo progresivamente en el tiempo. Latinoamérica va a tener menos de 1.5 hijos por familia hacia el año 2050 y esta misma tendencia se va a presentar en otras zonas geográficas de nuestro mundo. Y el otro fenómeno importante que apoya el número elevado de tratamientos de donación de óvulos es la edad materna al momento del primer embarazo. ¿Y qué ha pasado? Que las mujeres están postergando su maternidad. La maternidad era una prioridad de las mujeres y las familias hace unos 50 años o 100 años, pero hoy en día no. Las mujeres tienen otras prioridades sociales, emocionales, académicas, económicas, y esto hace que quieran tener hijos a edades más avanzadas. Si nos fijamos en este mapa, el promedio de edad del primer hijo en países subdesarrollados o del tercer mundo como África puede estar rondando los 18 o 20 años. Y eso tiene que ver con una problemática también que afecta a nuestra zona de Latinoamérica y es el embarazo adolescente. Pero en países desarrollados, Canadá, Estados Unidos, Europa y algunas zonas de Asia y Rusia,
El primer hijo se está presentando incluso después de los 35 años de edad. Evidentemente esto hace que con el paso de los años la calidad y la cantidad de óvulos disminuya progresivamente y por eso hay más dificultad para embarazarnos y claramente estas mujeres en muchas ocasiones van a terminar en tratamientos de óvulos donados. En las estadísticas de la red Lara, que los invito con mucho ahínco a que revisen nuestras estadísticas regionales, van a encontrar mucha información útil y mucha información bastante interesante para nuestra práctica. Una de ellas, por ejemplo, si miramos la evolución en los años, desde el año 90 hasta el año 2018, en el año 90 la gran mayoría de tratamientos de reproducción asistida eran realizados en pacientes por debajo de los 34 años, mientras que en el 2018 el 73.6% de los tratamientos se realizan en pacientes por encima de los 35 años. Claramente, un grupo grande de esta población va a terminar haciendo tratamientos de donación de óvulos por el mismo fenómeno que hemos hablado de la disminución de la reserva ovárica y por ende la calidad ovocitaria. Concluimos entonces que estamos pasando de un estado de alta mortalidad y alta fertilidad, es decir, la gente se moría muy joven y tenía muchos hijos, hacia un estado de baja mortalidad y baja fertilidad, es decir, vivimos más años, pero cada familia tiene un menor número de hijos. Cuando analizamos entonces las estadísticas reportadas por la SART, que es básicamente los reportes de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, encontramos, por ejemplo, que los tratamientos con óvulos donados en fresco fueron 1.776 con una tasa recién nacido del 44.7%. En nuestra región, la Red Lara reporta un 48.7% de nacidos vivos con embarazos de óvulos donados en fresco. La estadística de los óvulos donados congelados es aproximadamente 2.841 casos con una tasa de 40.5% de éxito de embarazo. En Latinoamérica aún no tenemos una curva o una experiencia tan alta con embarazos de óvulos congelados, pero sí la tenemos de embriones descongelados, que es también el grueso de tratamientos de la SART, 15.294 tratamientos con una tasa de embarazo del 48.5% y en la red Lara 41.9%. Cuando miramos entonces la evolución en el tiempo de los tratamientos en nuestra región, en el 2017 podemos darnos cuenta que se hicieron más o menos 2.262 ciclos transferidos de óvulos donados con una tasa de embarazo clínico del 52.2%. Para el 2018, es decir, el año siguiente, tuvimos un incremento del 11% comparado con el año inmediatamente anterior. Se realizaron 2.464 ciclos con una tasa de embarazo de 49.9%. Luego entonces, para el año 2019, nuevamente tuvimos un aumento de los tratamientos, aumentó el 5.6% comparado con el año inmediatamente anterior. Tuvimos 2.495 ciclos y la tasa de embarazo aumentó incluso un poco a un 52%. ¿Qué pasó entonces en 2020 con la pandemia? Hubo una disminución importante, casi de la mitad de los ciclos que se venían haciendo comparado con 2019, pero esto corresponde claramente a un evento inesperado y a una epidemia o una pandemia global que afectó claramente el número de tarjetas de reproducción asistida, pero esperamos que en años posteriores las estadísticas, como hemos visto localmente, vayan aumentando también, pero la tasa de embarazo en ese año se mantuvo indemne a pesar de todo lo que estábamos viviendo. En Colombia hicimos una encuesta el año anterior en todos los centros de fertilidad de nuestro país y obtuvimos estos datos. Nos dimos cuenta que de aproximadamente 4.500 tratamientos de alta complejidad que hacemos en el país, 1.260 correspondían a tratamientos de óvulos donados. Y esto quiere decir que un 28% de los tratamientos que hicimos en Colombia en el 2021 correspondieron a tratamientos de donación de óvulos, que es una cifra realmente elevada, pero que va en concordancia con toda la información que hemos evaluado previamente. Esto que nos permite concluir que estamos pasando de este modelo de familia, donde había un padre y una madre con muchos hijos de todas las edades, de mujeres que estaban muy destinadas al trabajo del hogar y a ser amas de casa, a una transición evolutiva donde la mujer tiene otras prioridades, tiene un rol social diferente,
tiene un impacto político, laboral, gremial y académico mucho mayor que el que tenía hace años, y evidentemente esto va de la mano con una postergación de la maternidad y así se abre la puerta a tener mayores tratamientos de óvulos donados. ¿Cuáles son entonces las indicaciones para hacer tratamientos de óvulos donados? Y aquí está un reporte de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva donde ellos hablan acerca de estas indicaciones. Primero, mujeres con hipogonadismo hipergonadotrópico, es decir, ovarios no funcionales y obviamente una respuesta a nivel central que aumenta la liberación endógena de gonadotropinas. Mujeres en edad reproductiva avanzada, que va de la mano con ovocitos de mala calidad y bajas tasas de gestación. Mujeres con reserva ovárica disminuida, y esto puede incluir mujeres de cualquier edad, porque como sabemos, puede haber insuficiencia ovárica prematura por muchas razones en pacientes incluso jóvenes que tendrían que recurrir a tratamientos de ovodonación para poder lograr la gestación. Mujeres afectadas o portadoras de alteraciones genéticas significativas, mujeres con mala calidad ovocitaria o embriones producto de múltiples intentos fallidos de TRA, hombres que no tienen pareja femenina o aquellos que tienen una pareja transgénero y planean utilizar una gestación subrogada. Es decir, que aquí estamos abriendo la puerta no solo a las parejas heterosexuales, sino también a las parejas de hombres homosexuales que por obvias razones biológicas tendrán que recurrir a un tratamiento de óvulos donados para poder lograr la gestación. En el año 2018 nos reunimos en Colombia y redactamos un consenso de fertilización in vitro. Y en ese consenso consideramos lo siguiente, que las indicaciones absolutas evidentemente son aquellas donde las mujeres no tienen función ovárica. Si no hay una producción de óvulos, la única manera de lograr el embarazo sería mediante una ovodonación. Y hay otras indicaciones relativas, por ejemplo, la edad reproductiva avanzada con función ovárica conservada, es decir, la paciente de más de 42 años que produce óvulos, pero los óvulos son de mala calidad o no le permiten lograr un embarazo. Una disminución de la reserva ovárica independientemente de la edad que esté demostrada por parámetros clínicos o paraclínicos, particularmente hormona antimuleriana y conteo folículos centrales bajos. Baja respuesta en ciclos previos de fertilización in vitro, mala calidad ovocitaria, fallo recurrente de la implantación o aborto recurrente. Todas estas últimas indicaciones, insisto, son relativas y tendrían que ser analizadas de forma individual para entender y aceptar la pertinencia de este tratamiento. También hay unas recomendaciones y podríamos decir que cuáles son las principales condiciones que debe cumplir una pareja para ingresar a este programa de óvulos donados. Evidentemente, tener un diagnóstico de infertilidad y tener claridad en el factor etiológico de esa infertilidad. Y pongo en rojo acá esta cifra porque en su momento hablamos de una edad no superior a los 55 años y puede resultar una edad un poco elevada. Sin embargo, si la paciente y la mujer está sana, no tiene comorbilidades, podría llevar un embarazo sin mayores complicaciones siempre y cuando, insisto, hagamos una selección bastante juiciosa de estas mujeres. Debe tener un útero sano, apto para una transferencia embrionaria y no tener hidrosalpings porque sabemos que esto afecta la tasa de implantación. No puede tener contraindicación médica para el embarazo, debe tener un tamizaje negativo para patología ginecológica y mamaria y debe tener resultados negativos de pruebas para VIH, serología, hepatitis B y C y evidentemente un consentimiento informado donde se explique claramente los riesgos y las implicaciones de un embarazo a edades avanzadas. Entonces viene la pregunta que les comentaba, bueno, realmente, ¿qué tan viejo es ser viejo? ¿Y hasta dónde podemos llegar con estos límites de la donación de óvulos? Y años atrás, también en la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva y la Sociedad Europea de Embriología, se habló de este límite superior de 55 años. Sin embargo, en los últimos años hemos hablado más acerca de no establecer un límite de edad, sino más bien entender que se debe seleccionar de una forma racional y responsable las mujeres que se vayan a embarazar siempre y cuando estén sanas físicamente, mentalmente y no tengan comorbilidades o condiciones médicas o físicas que pongan en riesgo su vida durante el embarazo. Todas las regiones, los países, los estados tienen legislaciones y regulaciones específicas. Por eso es muy importante que ustedes entiendan y conozcan muy bien la regulación del país o el estado donde ustedes viven, porque puede haber
una ley bastante diferente dependiendo de el gobierno y las políticas locales. En Colombia, por ejemplo, no tenemos una legislación específica acerca de la donación de óvulos, solo hay algunos apartados que nos dan algunas recomendaciones de la donación de gametos, pero estamos en este momento en vías de regular algo de los temas de reproducción asistida en el país y así mismo sucede en varias zonas de la región. Otro de los dilemas que hay acerca de la donación de óvulos es la compensación económica. Es decir, se debe dar un dinero por la donación de óvulos y ese es un tema bastante espinoso y bastante difícil. Hay muchas sociedades científicas y muchos países que han emitido leyes, por ejemplo, la Ley de Embriología y Fertilización Humana de 1990, que la modificaron incluso, que fue algo muy creciente en el Reino Unido, donde ellos planteaban que los donantes de gametos pueden recibir servicios en especie, tratamientos que puede proporcionar la clínica, almacenar incluso sus propios gametos o tener acceso a otros servicios médicos. En Estados Unidos se acepta la compensación económica, como en muchos otros países del mundo, pero esto debe entenderse muy bien. Esta es una compensación económica por el tiempo, por las molestias, por las ausencias laborales, por la extracción de óvulos, por todo lo que implica la dedicación de una donante de óvulos para este proceso, más no porque se esté dando un dinero correspondiente a los óvulos, porque claramente ese es un proceso altruista donde la donante, como su nombre bien lo dice, está donando sus óvulos, sus gametos para un tratamiento de reproducción asistida en otra pareja u otra persona. ¿Cómo se hace entonces el proceso de la selección de las donantes? Para empezar, este proceso debe ser altruista y voluntario. Es decir, la donante debe asistir a la clínica de fertilidad de forma voluntaria y de forma altruista. Debe tener una edad comprendida, ojalá, entre los 18 y 30 años, y en algunos países dicen que hasta los 35 años, que corresponde exactamente a la etapa de la vida de la mujer donde la calidad ovocitaria es mejor. Debe tener al menos un hijo vivo, debe tener un estado de salud física y mental aptas para el proceso y debe tener un funcionamiento normal de su aparato reproductor. Es importante tampoco tener ningún tipo de enfermedad genética hereditaria. Debe tener un cariotipo normal y es muy importante esto que les voy a decir, debe tener un panel de enfermedades recesivas que sea compatible con los espermatozoides que se van a utilizar en el proceso. Llevamos un tiempo importante donde hacemos siempre un estudio y un análisis de las enfermedades o las mutaciones recesivas que podrían generar enfermedades en la descendencia. Y lo más importante no es que las donantes sean ausentes de mutaciones, porque sabemos claramente que el 70-80% de la población mundial pueden o podemos poseer algún tipo de mutación. Lo importante es que no haya una coincidencia de esa mutación entre la donante de óvulos y el material espermático que se va a utilizar para generar el embrión. Los familiares, evidentemente, de esta donante tampoco me padecer las enfermedades, razón por la cual la donante idealmente no debería ser adoptada. No tener comportamientos de riesgo para desarrollar enfermedades infecciosas o de transmisión sexual, no haber donado óvulos en otra institución y no debe tener ningún nexo con la pareja o persona receptora ni con el personal de la clínica. Este es un resumen de lo que he encontrado a nivel mundial de cuáles son las principales recomendaciones para hacer una adecuada selección de las donantes. En España encontré, por ejemplo, que las donantes no deberían dar a luz más de 5 hijos producto de esta donación. Y esto obedece a simplemente la intención de evitar los cruces poblacionales, la endogamia involuntaria y la generación de enfermedades genéticas recesivas que sabemos obviamente va a ser mayor si hay cruces genéticos similares. Entonces, 5 hijos es el máximo que ellos ponen, sin embargo, otros países que hablan acerca de 5 o 10 hijos de una población de 1,5 millones de habitantes. Es decir, que también es importante ser racionales y ser responsables en el número de procesos de donación de óvulos que tiene una paciente en una clínica o en un país o en una zona geográfica y asimismo el número de hijos. Entonces, la valoración de la donante tiene 4 puntos principales. Primero, una evaluación médica, donde idealmente un ginecólogo especialista en reproducción humana debe hacer un examen físico completo, una ecografía transvaginal, evaluando que no tengamos ninguna alteración anatómica ni hereditaria de esta paciente. Si esta paciente o esta potencial donante
tiene un visto bueno, debería haber una evaluación psicológica, donde hacemos idealmente pruebas de personalidad, descartar rasgos adictivos o trastornos de personalidad. Si pasa este escenario de forma adecuada, debemos hacer un perfil infeccioso, revisar que no tengamos ETS ni ninguna infección que pueda poner en riesgo el tratamiento. Y por último, una evaluación genética que incluya, ojalá, mínimo un estudio de cariotipo y un panel de enfermedades recesivas. Similares son las recomendaciones de la FDA, hablando acerca de lo que deberíamos estudiar dentro de los donantes de óvulos, y claramente no el tema principal de la charla de hoy, pero sí es un resumen aproximado de lo que les acabo de comentar. Debe haber un consentimiento informado, y esto es muy importante, porque nosotros como médicos y como clínicas de reproducción asistida debemos informar a la donante cuál es el concepto de lo que vamos a hacer, cuáles son las etapas del procedimiento, los riesgos generales y los riesgos individuales en caso de existir. Asimismo, los aspectos legales de la donación de óvulos, cuál es el objeto de la donación, la obligación de la donante en informar acerca de los cambios en su vida o los antecedentes médicos que tiene, el número de donaciones que ha tenido, los términos en los cuales se va a hacer la compensación de este proceso si es que la hay, las condiciones por las cuales se puede revocar este contrato de la donante, entender el carácter de la donación que ojalá fuera anónimo en la mayoría de los casos, no tener ningún vínculo jurídico con el producto de la gestación es algo que se debe aclarar para donante, debe haber información de quién es el médico, quién es la clínica, quién es la donante y por último se debe garantizar la confidencialidad de esos tratamientos. Y hablando un poco acerca de la confidencialidad, hay muchos artículos y muchas revisiones que hablan acerca de cómo debe ser el manejo de la información acerca de el origen de los hijos cuando son producto de óvulos donados. Y a pesar de haber un debate muy extenso alrededor del mundo, hemos llegado a la conclusión que tal vez es una decisión que deberían tomar los padres. Es decir, son ellos quienes deben decidir si la descendencia puede o no saber si fue concebido por un donante. La mayoría de los casos el donante permanece en anonimato y no hay contacto entre las partes y así se maneja en la mayoría de países del mundo. Sin embargo, el producto de la donación, que es un niño, también tiene sus derechos y eventualmente él podría o debería saber cuál es el origen genético. En Suecia, en 1985, fue uno de los primeros países o de los pioneros en eliminar el anonimato de los donantes, es decir, que los hijos pueden saber y deben saber que fueron producto de donación de óvulos y están en el derecho a buscar sus padres genéticos en caso de desearlo. En Estados Unidos, aunque las pautas de ética de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva fomentan la divulgación desde 2004, todavía a la actualidad se enfatiza en que esta decisión sigue siendo perteneciente o dependiente de los padres. Y este tema ético, moral, psicológico es bastante profundo y sería producto casi que de una charla extensa solamente hablar de este tema, pero trato de resumirles la tendencia que hay en este momento acerca del manejo de la información del origen genético de estos niños. ¿Cuáles son las recomendaciones para los protocolos de la donación de óvulos? Y es muy importante primero recordar que la donante de óvulos es una paciente con los mismos derechos y deberes que cualquiera otra que llegue a un centro de producción. Recomendamos usar protocolos personalizados de acuerdo con las características de cada donante. La estimulación no puede ser igual una donante normorespondedora versus una donante con un ovario poliquístico. Es muy importante analizar una por una las donantes y tratar de individualizar los protocolos de estimulación. En la medida de lo posible, utilizar bajas dosis de gonadotropinas y esto obviamente va enfocado a tratar de disminuir el riesgo de la hiperestimulación ovárica. El bloqueo hipoficiario puede hacerse con antagonistas de la GnRH, pero también recientemente hemos utilizado progesterona con buenos resultados en el laboratorio. Se debe obtener un número razonable de óvulos que sea suficiente para un proceso de in vitro o ICSI, y este número razonable ha ido disminuyendo con el paso de los años, también a la medida que hemos mejorado la eficiencia de nuestros laboratorios. Y hoy en día casi que podemos hablar que una donante puede producir 8 óvulos o 10 óvulos y con esto sería suficiente para tener un buen número de blastocitos y una buena tasa de embarazo. Otras recomendaciones son realizar el trigger, es decir, la maduración ovocitaria con agonistas de la GnRH, porque sabemos que
disminuimos de una forma drástica el riesgo de hiperestimulación cuando comparamos un trigger con gonadotropina crónica humana o HCG. Y todo esto va encaminado, como mencionado previamente, a disminuir o evitar al máximo el riesgo del síndrome de hiperestimulación ovárica. Hoy en día creo en mi concepto que es realmente impresentable tener una donante de óvulos con un síndrome de hiperestimulación ovárica. Se debe hacer seguimiento posaspiración, no es solo hacer la estimulación de aspiración de la donante, sino también hacer un seguimiento juicioso después de la aspiración para ver su evolución. Se debe ofrecer un acompañamiento psicológico en caso de ser necesario y debemos tener programas individualizados para la donación de óvulos. ¿Y qué es esto de tener programas individualizados o qué es personalizar un programa de donación? Y quiero compartir con ustedes un poco la experiencia que tenemos en nuestra clínica en Bogotá acerca de cómo manejamos los procedimientos de donación de óvulos que claramente han ido aumentando en el tiempo, evidentemente de una forma concordante con las estadísticas que les mostré de la SART y de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida. ¿Qué ha pasado entonces? Hemos identificado los siguientes problemas. Y es que estamos partiendo de la base que estamos utilizando mujeres jóvenes de 23, 30 años en promedio, que tienen una buena respuesta a la estimulación ovárica, que tienen una tasa alta de maduración, una morfología ovocitaria normal teóricamente y una tasa alta de blastulación. Y esto nos daría entonces embriones euploides y obviamente mayores tasas de embarazo. Pero ¿qué hemos visto? Que esto no siempre es así. Hemos encontrado que a pesar de tener donantes de óvulos jóvenes, puede haber dismorfismos ovocitarios, porcentajes bajos de maduración y tasas de blastulación bajas. Esto obedece a muchos fenómenos, dentro de ellos están los hábitos de vida, los extremos del peso pueden tener ciertos problemas, estereotipos, redes sociales, todo esto que manejamos hoy en día puede afectar un poco o distorsionar un poco la imagen corporal de las mujeres y llevarlas a tener malas o bajas respuestas ováricas, trastornos alimentarios, anorexia, bulimia, índices de masa corporal en extremos por debajo de 18 o por encima de 28, amenorrea de origen hipotalámico, porque sabemos que el bajo peso y el ejercicio excesivo puede llevar a déficit de leptina, una liberación anormal de GnRH, un estímulo adrenal por estrés y llevar a ovulación. Esto todo relacionado con el ejercicio excesivo y a un balance energético negativo. Quiere decir entonces que esto puede ocasionar fallo trigger, alteración de la calidad ocitaria, porque no siempre cuando vemos esta silueta tan perfecta y esta mujer joven, así mismo son los óvulos. Puede que en ocasiones los óvulos sean así, es decir, que no nos debemos dejar llevar por las apariencias físicas, sino de la calidad ocitaria que podamos ver en el laboratorio. Y es que el número de ositos captados por donante puede ser muy variable, muy fluctuante. Miren esto, hay donantes que pueden producir hasta 29 óvulos y 6 óvulos, siendo mujeres del mismo espectro demográfico o el mismo grupo etario. Y es que es muy dispar la respuesta. El promedio puede ser más o menos 17 óvulos por donante, que es un número suficiente o más que suficiente, pero hay esos extremos que empezamos a analizar. En nuestro laboratorio nos dimos cuenta entonces que la tasa de blastulación, que quiere decir el número de blastocitos que obtenemos a partir de una corte de ovocitos, es muy dispar. Hay donantes que tienen 29% y otras que tienen 76%, o sea, era muy amplio. Entonces, ¿qué descubrimos? Que nosotros tenemos que tratar de tener resultados reproducibles, es decir, que tuviéramos ojalá un mismo porcentaje de producción de óvulos por ciclo. ¿Y cómo hacemos eso? Buscando mejoras y conociendo las donantes. Por eso ojalá cada clínica pudiera tener un programa individualizado y personalizado de donantes de óvulos, porque así podríamos conocer cuál es la mejor estimulación o el mejor protocolo de acuerdo con la donante para que al final podamos tener tasas de maduración ovocitaria, blastulación y embarazo similares. ¿Qué concluimos entonces nosotros en la clínica a raíz de esto que les acabo de mostrar? Que ojalá no se hagan ciclos en fresco porque es muy arriesgado tener una donante en fresco y en el otro lado de forma paralela receptora si tenemos un problema con la calidad ovocitaria. Que debe haber una comunicación muy fuerte y muy clara entre el equipo médico y el equipo de laboratorio. Ese trabajo como rueda suelta de la línea médica por acá y el laboratorio por acá no sirve. Eso tiene que ser un engranaje perfecto para que finalmente los resultados se den. Se deben revisar historias clínicas juiciosas entre ambos grupos.
Se debe personalizar la asignación de ovocitos, caracterizar cada donante y ojalá así poder tener una reproducibilidad mejor en cada ciclo. Todo esto se hace con un feedback. Tenemos que tener una retroalimentación de estos resultados. Debemos entonces también cambiar los protocolos de acuerdo a la respuesta de la donante, tener más días de estimulación, hacer trigger con agonista o con HCG o mixto, definir cómo le va mejor a esa corte de ovocitos, si va mejor con in vitro o con inyección de espermatozoides, tener una base de datos gruesa, nutrida, que nos permita tener un porcentaje de maduración ovocitaria, tasa de blastulación, tasa de implantación, a tener una asignación de acuerdo con el diagnóstico de la pareja o la mujer receptora, si es factor masculino, si va a ser llevada a PGT, si son muestras criopreservadas o son frescas, todo esto puede afectar el resultado de un proceso de donación de óvulos. Y obviamente pues tenemos que descartar donantes, pero conociendo los perfiles y las respuestas de estas donantes a la estimulación. Para no tener que hacer tantos tratamientos de donación de óvulos y ojalá en algunos años, no sé, 5, 10, 15 años, esta conferencia que yo di el día de hoy pueda tener un cambio dramático en los porcentajes y ojalá podamos decir que es mucho mayor el número de pacientes que vitrificaron óvulos en etapas tempranas de su vida y luego los descongelaron y se embarazaron que el número de tratamientos de óvulos donados. Hay ciertas indicaciones para preservar los gametos o hacer una vitrificación de óvulos, que es un tratamiento que cada día toma más fuerza. Y una de esas son tener enfermedades con algún potencial daño ovárico, patologías oncológicas, todos los agentes gonotóxicos, es decir, pacientes que van a ser llevadas a quimioterapia, particularmente con CA de mama o CA de seno, donde se utilizan alquilantes, ciclofosfamida y estos agentes, son absolutamente gonotóxicos. Es decir, que un alto porcentaje de las mujeres que son sometidas a quimioterapia van a terminar siendo infértiles. Estas pacientes deberían vitrificar sus óvulos. Asimismo, las pacientes que tienen diagnóstico de endometriosis, e incluso no solo endometriosis ovárica, sino endometriosis, un diagnóstico temprano de endometriosis debería ir acompañado de una consejería en una vitrificación y almacenamiento temprano de óvulos. Enfermedades autoinmunes, porque muchas de esas enfermedades están relacionadas con la insuficiencia ovárica prematura. Es decir, que si tenemos un diagnóstico de una alteración autoinmune, esta paciente debería conocer la posibilidad de vitrificar sus óvulos. Causas iatrogénicas. Y aquí haré una pausa porque cuando hacemos cirugías ováricas somos demasiado ligeros los ginecólogos. Hacemos muchas cistectomías agresivas, quitamos pedazos grandes de la corteza ovárica y hay que recordar que en la corteza ovárica está la gran mayoría de la reserva folicular de las pacientes. Es decir, que mi invitación es hacer menos cirugías de quistes de ovario, menos cistectomías por quistes benignos y por endometriomas y ser un poco más conservadores y pensar más en el futuro reproductivo de estas pacientes. Y pongo en rojo la preservación de la fertilidad electiva, que no es más que aquella paciente que tiene 30, 35 años, no tiene planes cercanos de embarazo, pero no descarta un embarazo futuro. Esa paciente debería congelar sus óvulos. Los resultados de la experiencia en el mundo en la congelación de óvulos son realmente muy satisfactorios. Recientemente estuvimos con la doctora Ana Cobo acá en Colombia, que es tal vez uno de los principales referentes en el mundo acerca de estos procesos, y revisamos con ella, comparamos nuestra experiencia local y nos damos cuenta que la vitrificación de óvulos tiene un panorama enorme y muy alentador de cara al futuro, de forma tal que les recomiendo tener en cuenta siempre la vitrificación de óvulos en pacientes con factores de riesgo para evitar tantos tratamientos de donación de óvulos futuros. ¿Cuáles son entonces nuestras conclusiones para esta charla? Primero, que es un procedimiento médico de rutina que lleva más de 40 años en la práctica común de la reproducción asistida. Son fenómenos como el aumento de la expectativa de vida y la postergación de la maternidad que han aumentado el número de casos en la región a nivel mundial. Claro, las mujeres se embarazan más tarde y vamos a tener más tratamientos de óvulos donados. Estamos pasando de un estado de alta mortalidad y alta fertilidad hacia un estado de baja mortalidad y baja fertilidad. Las tasas de embarazo reportadas por la SARC y otras sociedades científicas son bastante similares a lo que tenemos en nuestra región. Hay indicaciones absolutas, como la ausencia ovárica absoluta, y otras relativas, como las que mencionamos previamente en la charla. Hay regulaciones y legislaciones diferentes de acuerdo con el país, el estado y la región, y es muy importante que cada uno de nosotros identifique estas regulaciones en cada una de las zonas donde trabajamos. Se debe tener un proceso estricto de selección de las donantes, con consentimiento informado claro y amplio.
La donante de óvulos es una paciente más de nuestra clínica con los mismos derechos y deberes que cualquiera otra. Se deben hacer de la forma ideal protocolos personalizados de acuerdo con las características de cada donante, tener programas individualizados para donación de óvulos y considerar la vitrificación de ovocitos en pacientes con factores de riesgo o incluso de forma electiva en casos simplemente de postergación de la maternidad. Bien, espero que esta charla haya sido útil para ustedes. El objetivo nuestro es tener familias felices, hacer trabajo bien hecho y cualquier cosa estaremos aquí a sus órdenes. Espero que ojalá saquen una información útil de esta charla para tener una vida profesional adecuada. Muchas gracias.